Patriarcado, matriarcado, feminismo, el término feminazi, el término machismo son definiciones de hombres y mujeres que siguen estando en la actualidad y que son estructuras además, yo siendo historiador, que algunas de ellas son dañinas. El término machismo es la actitud o forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón sobre la mujer. Se considera machismo el conjunto de conductas, creencias y prácticas sociales destinadas a promover el enaltecimiento y prevalencia del hombre en perjuicio de la mujer. Pues el machismo, en sí, para explicarlo, yo soy historiadores, el hombre está por encima de la mujer con una serie de prejuicios sobre la mujer, y bueno, que el hombre o los hombres tienen o prevalecen por encima del sexo femenino. Este término es muy dañino en una sociedad actual, eh, bueno, española, europea, y bueno, que a lo largo de la historia, desde el siglo XXI hacia atrás, en Europa se ha visto, se ve en otras culturas como Oriente Medio y también en zonas de Asia, y que debería de ser erradicado, porque esto puede ser una epidemia brutal, sobre todo porque esto es el ego varonil sobre la mujer. Y así se ven casos, situaciones en las cuales, bueno, pues que continúan siendo en plena actualidad y que deberían de ya ir erradicándolas la propia sociedad y también la política. Pero el problema es que, desgraciadamente, continúa. Así que hay que mirarse un poquito también cómo es la actitud del ser humano, porque el pensamiento humano es muy complicado. Yo lo digo porque soy historiador y la situación no es que nos comportemos de una o de otra manera, no, es que a veces intentamos dañar la imagen del resto o de las personas y no nos damos cuenta de las situaciones o de la situación que hacemos. Pero vamos, esto nos pasa a todos como personas, es decir, como seres humanos. Somos una especie tan extraña, tan acostumbrada a todo lo bonito que luego pasa con, por ejemplo, el cambio climático. O ya no el cambio climático, cómo es decir, cómo actúan el resto de especies animales, de otra manera. Deberíamos de migrarnos más y pensar un poco en construir una sociedad mucho más viable, menos crítica, más flexible, porque si no, ¿de qué nos sirve? Porque eso de utilizar términos o hacer daño a, pues, a otra forma de pensar, yo creo que esto lo digo yo en lo personal, dentro de que soy historiadores que no tenemos o creemos que tenemos la gran capacidad y a veces nos alteramos con cualquier cosa que es algo muy pequeño y que creemos que nos afecta a todo. Debemos de ir cambiando, sobre todo ir erradicando esta epidemia en torno al término machismo, porque esto es una de las lacras más fuertes de una sociedad española europea y bueno, ya mundial. Es un término que es horrible y que continúa en la actualidad, vamos. Sigue habiendo casos en España, en Europa y en otras partes de América y de otros continentes. Así que ya podemos ir modificando nuestras formas y conductas en lo físico y también en lo mental. Patriarcado y matriarcado. El término patriarcado es un sistema de dominio que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres y todo aquello considerado como femenino, con respecto a los varones y lo masculino, creando así una situación de desigualdad estructural basado en la pertenencia a determinado sexo biológico. El patriarcado es la subordinación, es decir, que las mujeres bueno, están bueno, pues, subordinadas al hombre, en el cual es una lacra porque al final el patriarcado es una estructura social que viene impuesta por la propia sociedad o por las estructuras políticas o las administraciones políticas o estructurales en lo económico. Claro, siendo yo historiador, es una estructura que viene ya impuesta por
la forma que tenemos de pensar eh, en la sociedad occidental. Si el siglo XIX es eso, esa es la herencia que tenemos. Es algo vergonzoso. El machismo y el patriarcado, al final, el machismo, claro, el machismo es otra estructura social que se impone. Lo que pasa es que el machismo es por encima del hombre, tal, y críticas a la mujer. Bueno, pues el patriarcado es, la mujer es invisible, está subordinada al hombre, vamos, son los dos términos que son una lacra, son unas epidemias horribles, pero es que el matriarcado es lo mismo, porque el matriarcado al final refiere, o el término matriarcado, refiere a un tipo de sociedad en la cual las mujeres, especialmente las madres, tienen un rol central de liderazgo político, autoridad, moral y control de la propiedad y la custodia de sus hijos. El matriarcado es una estructura que se formó en el cual la mujer es la principal figura y tiene el control de todo, liderazgo sobre el resto de la política, la autoridad moral, control de la propiedad, es decir, ella es la que tiene todo bajo control y de la custodia de sus hijos. Entonces, al final, se podría decir, el matriarcado es como la subordinación del hombre. En parte sí y en parte no. Porque es que al final patriarcado y matriarcado son tan términos que producen lacra y además que están impuestos en una sociedad como la española. Pero es que además es que se ve. Y son términos dañinos para la sociedad actual y para las futuras generaciones. Me refiero a futuras generaciones, gente de los años 90, 2000, todo ello, que además encima nos creemos que tenemos que tener la herencia o recoger la herencia de los padres y al final es que o de los padres, abuelos, me da igual, pero no nos damos cuenta que es algo que es contrario a esa igualdad, que yo creo que la sociedad de los 90, principios de los 2000 o en la actualidad vemos de otra manera, pero seguimos igual con esas estructuras. La subordinación, por un lado, de la mujer, la subordinación del hombre. mm, yo no sé si es porque a lo mejor la estructura del siglo XIX destrozó una sociedad civil que podría haber sido de otra manera. Y una sociedad además que pudo haber obtenido mayores logros en los dos sexos. Porque claro, si hablamos en el arte es horrible la cantidad de mujeres que han quedado olvidadas. Solo hombres, 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 hombres. ¿Cuántas mujeres se nombran? 12 mujeres en el mundo de la cultura europea y española. Si es lo que al final heredamos, la situación no es muy sencilla, pero el problema es que luego a lo mejor es si esa herencia es porque nosotros mismos la hemos aceptado de la manera más sencilla, es decir, que hemos dicho, vale, esto es así y punto, y no queremos cambiarlo. Si es lo que vamos, no hemos evolucionado nada, pero ni como sociedad, ni como hombres, ni como mujeres. Eh, Está bien entender, comprender, pero hoy en día la situación no es de forma relativa. Dicen que pues ser mala tal. No es que sea ni mala ni buena, es que a lo mejor hoy en día tenemos otro pensamiento y es una estructura que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres y que además es que encima no sabemos cómo reaccionar. Somos una especie una especie animal, lo voy a decir, y soy historiador, es decir, somos animales racionales, como decía Aristóteles, y que vivimos en polis, como decía el propio filósofo griego, que no sabemos bueno, esto no lo dijo Aristóteles, pero yo esto lo digo siendo historiador, no sabemos cómo comportarnos. Tenemos una herencia muy inestable, que no sabe el camino que quiere, y yo creo que la situación no es ni buena ni mala, sino es que somos una sociedad a lo mejor joven que quiere
mejorar. Pero hay a veces que esa mejoría no se traslada a lo correcto porque tenemos la herencia marcada de nuestro anterior rango familiar o de nuestra anterior forma de las estructuras de nuestros antepasados. Yo lo digo aquí, si queremos ser una sociedad a lo mejor emergente y tratar de modificar y ser valiente a lo mejor, podríamos empezar a lo mejor por lo mínimo que sería nosotros mismos, es decir, como personas individuales. Luego ya el otro ya va viniendo poco a poco. Pero primero empezar por algo nuestro, es decir, cómo podemos primero pensar las estructuras. ¿Qué es lo que hablan los historiadores, los filósofos, los artistas, los escritores? ¿Qué es lo que nos dicen? Y luego a partir de ahí sacar nuestras propias conclusiones e intentar formar un pensamiento pues crítico, pero también a la vez constructivo. No hace falta criticar de forma continua, hay que decir todo es malo o todo es bueno, todo es bueno. No. Una serie de críticas es leer, pensar y luego realizar esa crítica hacia la manera que veamos nosotros nuestra forma de pensar. No el que diga alguien, no, es que ese hombre lo ha dicho muy bien y es... Vale, pues está muy bien. Puede ser, pero a lo mejor en las circunstancias en las que vivía. Hay que pensar que de alguna manera nosotros estamos marcados por el existencialismo total del siglo XX. Y somos una sociedad muy marcada por los pensamientos del siglo pasado. Y debemos de coger esas ideas porque son buenas, pero también coger otras y hacer un remix e intentar sacar una conclusión concreta hacia dónde queremos nosotros como individuos entender el término machismo, patriarcado, matriarcado, que son muy dañinos, o el término feminazi, o cómo queremos que sea el feminismo. Porque el feminismo es tan importante porque hay tanto hombres y mujeres con el feminismo se pueden apoyar. Si cada uno, es decir, si lo dejamos a las mujeres el feminismo, el 50% restante de los hombres, ¿dónde está? O viceversa, me da igual, porque sobre todo ambos se tienen que ayudar. El término feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural. Busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. El feminismo lo que buscaba era la igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo era que muchas mujeres pedían el mismo trato de igualdad en el voto, es decir, que sería en lo político, ¿vale? En lo social, tener las mismas condiciones sociales que los hombres. En el mundo del trabajo, poder acceder a cualquier trabajo con las mismas condiciones académicas que tenían los hombres, que tienen. En lo económico, poder tener la misma, bueno, el mismo salario económico que los hombres. Esto no quiere decir que hay que igualar a todos, no. Hay que hacer unas estructuras igualitarias. Y que si una mujer trabaja mucho mejor que el hombre, ¿por qué no se le puede subir el sueldo? Y esa es la pregunta. ¿Por qué no podemos subir un sueldo si la mujer trabaja 100 veces mejor que los hombres? O las mujeres. ¿Por qué no? Una cosa ya diferente es, no, es que, es decir, lo que piden ellas al final es la igualdad de todo ello, es decir, en lo económico, porque ellas lo que quieren no es, ellas quieren acceder a un trabajo como un hombre y tener las mismas posibilidades para poder trabajar en cualquier ámbito laboral, artístico, cultural, económico, político. Es decir, ¿cuántas mujeres hay en la política? Pues es que hay pocas, es verdad, ha habido pocas, pero y en la actualidad hay pues muchas presidentas, pero necesitamos que en el futuro haya una presidenta a nivel nacional. Pero el problema es que todavía sigue habiendo hombres, hombres, hombres en todos. Es que en todas, o prácticamente, todas las estructuras. No han llegado, y yo creo que, a veces a lo mejor la sociedad tampoco es que es consciente. Pero claro, si lo que pide una mujer o las mujeres con el feminismo es esa igualdad, porque ellas lo quieren, es que es lo que han luchado. Es que a lo largo de los dos últimos siglos, mujeres como Margaret Kemp o eh, Hipatia
o Christine de Pizan, o Hildegarda, o Roswitha, o Errada de Landsberg, mm, o Mary Wollstonecraft, filósofas que han, bueno, filósofas, es decir, muchas de las filósofas han luchado por la igualdad en el mundo académico de la filosofía, o Concepción Arenal en el mundo del derecho, siendo ella mujer, luchando por la igualdad, o Clara Campoamor o Victoria Kent en el ámbito político. Si todavía además vemos que una sociedad que lo que grita es igualdad, igualdad y seguimos con las mismas estructuras, ¿cómo puede ser que digamos, no, es que hay igualdad y somos todos igualitarios? Sí, sí, hay igualdad, sí, pero yo no veo a muchas mujeres en los puestos más importantes del país. Solo hay en 4 o 5 puestos. Y así es la estructura. Y como no cambiemos nosotros nuestra conciencia y no pensemos primero las estructuras, que deberíamos de primero mirarnos nosotros mismos y no decir todo es malo, o todo es bueno, todo es bueno. Es decir, habrá un término estructural en el medio, un término medio, en el cual haya una estructura intermedia que diga, vale, si alguien te dice, no, es que la filosofía cristiana, por poner un ejemplo, es lo mejor porque te ayuda, tal. Y para decir, bueno, para comentar, oiga usted, primero, vale, usted tiene ese pensamiento, pero también le hace el ámbito científico o a la viceversa. Pero eso no quiere decir nada. Es decir, podemos ser racionalistas o empiristas. Hoy en día las ideas, el mundo de las ideas o el mundo racional es una idea es incorruptible. El problema es que una idea es incorruptible porque nunca se va a corromper, pero el problema es que si aplicamos esa idea, pues es nefasta o no, dependiendo de lo que pensemos. Porque hay estructuras que pueden ser ciertas o no, o a lo mejor están mal enfocadas, que hay que darle una vuelta más y cambiar. Ni eso me pasa, bueno, puede pasarnos a mí y a todo el mundo. Y si no entendemos cómo son las estructuras sociales, económicas y políticas en la actualidad, es imposible comprender los problemas de la sociedad actual. Y debemos, antes de saber qué es lo que queremos entender, como pensamiento. Porque la lacra o la epidemia del machismo, del matriarcado, del patriarcado, del término feminazi está reventando o destrozando una sociedad que el objetivo al final lo que quiere es tener esa igualdad y pedir igualdad, pero claro, si empezamos a hablar de términos más de criticar entre las estructuras políticas, como puede ser que lleguemos a la conclusión de que uno de los dos ejes, es decir, tanto hombres o mujeres solo demos a uno importante y no al otro, que el eje al final histórico, social y artístico y político, por cierto, y también en lo económico, es el ser humano, vale. Pero si cargamos solo la forma de ver en un único objetivo, en un único sexo, ¿cómo puede ser a lo mejor que entendamos el otro sexo? O me da igual otro pensamiento. Muchas de las mujeres, como he dicho yo y ya las he nombrado, lucharon por esa igualdad entre hombres y mujeres para acceder a los ámbitos más importantes, tanto en la vida pública, política, económica y cultural, para tener las mismas oportunidades que los hombres, que es lo que querían las mujeres nada más con el feminismo, esa igualdad entre ambos sexos. El término feminazi se usa en un sentido peyorativo en contra del feminismo en general o en contra de algunas feministas en particular, sobre todo de aquellas a las que se percibe como radicales, con el argumento de que el feminismo no busca la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, el término feminazi en sí nos recuerda mucho a lo mejor se podía hasta comparar con el machismo, es decir, que es un feminismo incluso más radical. Otro término además que es que incluso es una lacra y que deberían de erradicar algunas estructuras políticas. Yo pienso de que lo que habla al final de este término es criticar las estructuras feministas de las mujeres. Y entonces decir, es que el feminismo, este feminismo que se realiza por parte de las mujeres no es el correcto. Y según ellas hay que ir más allá del feminismo. Pero entonces al final
Claro, al final es como que la mujer, este término está por encima del hombre, que es algo a lo mejor el ego femenino, como el machismo es el ego masculino. Es que al final ambos términos, feminazi, el término feminazi y el término machismo, son parecidos en todo ello. Es decir, se da mayor importancia, y esto hay que decirlo, es como una crítica hacia el feminismo normal. Y lo que intenta al final este término es llevar a cabo un radicalismo más fuerte. Es decir, esto es que si el feminismo de ahora es de una manera que no percibes igualdad, ese feminismo es incorrecto. Es un poco absurdo. Entonces, al final, a mí, siendo yo historiador, me recuerda al machismo. eh, Lacras de términos como machismo, matriarcado, patriarcado, término feminazi, y cómo nos damos cuenta además que cómo puede ser que una sociedad esté pensando de más en conseguir la igualdad y si luego al final hacemos, realizamos estructuras contrarias a incluso al pensamiento de cualquier persona. Es decir, si encima además, si somos algo relacionado con la cultura, o pensamos en la crítica hacia a lo mejor si está bien o mal cada una estructura, decimos, no, es que eso es, a lo mejor te pueden decir, es que eso está mal dicho. No, no es que está mal dicho, es que a lo mejor esa forma de pensar que tenemos, te pueden incluso criticarle y decir que eso es, eres un radical, por decir que estás en contra del término feminazi, o incluso eh, llevar a cabo pues, adjetivos no muy comunes. Y así sucede en la sociedad actual. Es que yo creo que de verdad debemos de comprender un poco cómo somos. Ya no como estructura política, sino cómo somos biológicamente. No somos una especie que evolutivamente tengamos además mucha forma crítica, sino que es que si no te gusta algo de eso es el no y si te gusta es el sí. Es decir, somos una sociedad que ha sido además casi fabricada desde el siglo XIX y esa estructura ha ido evolucionando hacia pensamientos tan negativos como tan poco igualitarios que provocan al final que haya estructuras a lo mejor u organizaciones que si opinas o eres contra esa opinión, eres un radical, eres una persona que incumples o que eres totalmente todo lo contrario y que además eres un problema. Si no nos damos cuenta de estas estructuras políticas, económicas y sociales, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de los términos al final que utilizamos? Si al final lo único que pedimos es que haya igualdad y utilizar el término feminismo, si luego utilizamos términos además egos, de mujer, hombre, y así sucede. Somos algo que no va en el camino de la conciencia a lo mejor racional o empírica y vamos solo por los sentimientos. Hoy en día somos una sociedad sentimental. Antiguamente, bueno, antiguamente no. eh, Hace un tiempo, es decir, las sociedades eran más estructuradas, me refiero no hace a lo mejor en la monarquía o absolutistas, porque eso eran sociedades además muy malas y totalmente además el pueblo, la gran mayoría vivía del campesinado y muchos de los campesinos morían jóvenes o se morían de hambre. Y quien vivía bien eran los estamentos eclesiástico y nobiliario junto con los monarcas europeos, nada más, incluso también los españoles. Hoy en día la sociedad es totalmente diferente, pero hace un tiempo, yo no me refiero, yo me voy a remontar hace 500 años, no, me voy a remontar hace 20 años, 25. Las estructuras eran de otra manera, había otros pensamientos más, y tanto de la izquierda como de la derecha, eran totalmente diferentes. Hoy en día es el sentimiento del si yo hago esto bien o si digo esto ya, a lo mejor la otra persona se ofende y el otro se ofende y ya tenemos una estructura, una sociedad muy sentimental. No sé si, mm, vamos, bueno, explicándola de esta manera a lo mejor se entiende, es decir, es que somos una sociedad muy, que está acogida con pinzas con los adjetivos. Eres esto, eres esto, eres esto, eres esto, eres esto. Y si te dicen que eres esto, ya
dices, ya lo sientes y dices, joder, pues es que, ¿y por qué me dice esta persona es que soy esto? Así que deberíamos de comprender un poco y entender qué es lo que queremos. Porque a veces sea tan sentimental, y yo no digo que estoy en contra de los sentimientos, ni de lo bueno ni de lo malo. No, es que a veces solo miramos lo negativo y cuando habla alguien de forma positiva o te intenta ser amable, directamente la otra persona a lo mejor la destroza y dicen, es que eso de ser amable, no. Si yo no digo que sé que ser ni amable, ni arisco, ni nada, no hay que ser normal e intentar a lo mejor llevar una comunicación verbal normal con la gente. Te puede caer bien o mal las situaciones y bueno, luego ya también depende ya de la forma de ser de cada uno. Esto no quiere decir que hay, porque a la gran mayoría, el 90% de lo que hagamos cualquiera, entre ellos yo, le va a dar igual que yo sea historiador, porque primeramente yo le voy a decir, la historia no es un término que guste a la sociedad actual y no es por ni poner pegas ni nada, sino es ser historiador en realidad es algo que a mí, que a muchos le puede incluso recordar algo anticuado, algo antiguo y que es un aburrimiento. A mí, por ejemplo, la historia me gusta. Soy historiador por eso soy historiador. Igual que me gusta la filosofía o me gusta eh, la literatura, me gusta en general, bueno, pues el arte me da igual, como he dicho, de literatura sí, pero el arte en general. Pero también me gusta otras cosas de Fórmula 1 y de MotoGP. Y a otra gente le gusta el fútbol. Pero por eso es porque vamos a la estructura nada más de lo, bueno, es verdad, que es lo que tira hoy en día en realidad es el fútbol. Es que el deporte del motor es un poco aburrido para la gran mayoría de las personas. Pero es verdad que el año pasado con Fernando Alonso, y esto lo digo, aunque no tiene nada que ver, éramos ahí, todos ahí con la 33, por la cantidad de podios que hizo Aston Martin y sobre todo el propio piloto español. Porque todo el mundo me acuerdo yo ahí hablando en todas las cadenas, va, Fernando Alonso va a ganar. Y ahora este año que va el coche tan mal, se hace un quinto puesto, bueno, pues está bien, hombre. Y ahora lo que se habla ya son de estructuras, de si es sanción, si lo de que hizo a Fernando Alonso es sancionable, no sancionable, que si tal, que si hablas de George Russell, lo mismo. Y al final incluso yo creo que hasta entre las preguntas que se hacen, yo creo que los propios deportistas dentro del mundo del motor se vuelven, no saben ya ni qué contestar. Por si la relación tuya se ha perdido, como, pues yo no sé de verdad tampoco qué tiene que ver. Pues esto es lo mismo, al final la historia para la mayoría de la gente es un aburrimiento, para mí no, pero yo he hablado de estos términos porque es algo muy importante y porque debemos de entender. Yo sé que es verdad que hablar de estas cosas hoy en día puede ser un poquito coñazo y en esa manera, bueno, igualmente digo lo de coñazo eso y pido disculpas por decir lo de la palabra, pero yo veo que la historia es para el 90 o 95% de la población de nuestro país es un poco aburrida, es un aburrimiento. Igual que el tema de la cultura y todo eso. Solo hay a lo mejor un 5% que tiene, pues eso, o que le gusta, entre ellos a mí y a otra gente, pero yo lo que intento con estos vídeos, que he subido varios ya, es intentar concienciar a la gente para que entiendan qué son estos términos, qué es la historia, o por qué ha habido guerras mundiales, o por qué la sociedad es, hoy en día se comporta de una manera y por qué damos mayor importancia a los sentimientos, que esto no quiere decir que hay que eliminar los sentimientos, no, hay que ser un robot, no. Primeramente porque un robot nunca va a tener sentimientos. Un robot es algo que es científico. Igualmente el ser humano es una especie animal que razona, que tiene sentimientos, que puede ser bueno o malo dependiendo de su actitud y que puede elegir el camino correcto o no dependiendo de su elección en lo que elija en el futuro. Ya está, es lo que yo digo, es decir, no hay que ser ni... No, hay que ser sentimentalista, no. No, y no hay que ser como los robots, empíricos, científicos, no. Hay que ser una estructura normal, que luego ya el pensamiento es diferente. Puedes creer o no creer en tu forma de pensar, pero es así. La historia es los acontecimientos que han surgido. Y gracias a las revoluciones que ha habido, como la Revolución Francesa, la Revolución Americana, o la Revolución de los países de América, es decir, América Latina, América del Sur, da igual cómo se nombre, eh, pues han dejado el legado y ese legado es lo que ha producido, pues eso, por ejemplo, la historia de Hispanoamérica, me da igual, o Iberoamérica,
en la historia de los dos últimos 200 años, cuando se independizaron de España y de Portugal, al igual que, por ejemplo, pasó con Estados Unidos. Pues es lo mismo. Pues son así un viaje histórico en los cuales ha habido preparativos, ha habido malas épocas, buenas, en lo político y todo ello, igual que en España, en Europa. Pero claro, si somos de una manera de pensar o de otra, o pensamos, yo es verdad, es la historia a mí me fascina y lo que intento con estos vídeos es que intente llegar a todo el mundo y que le guste el contenido que hablo, nada más. Así que con ello finalizo y si os ha gustado estos términos que he nombrado, pues darle a like, soy historiador y bueno, pues, suscribiros si os gusta la historia y nada, pues os mando saludos. Adiós.